Hola, seguimos entonces en nuestra clase del 25 de marzo. En este video quería retomar las discusiones que ya habíamos comenzado en la clase sobre el tema de los derechos de los animales. Entonces quería repasar brevemente lo que dijimos alrededor del texto de Tom Regan de Jaulas Vacías, el desafío de los derechos de los animales, y hacer un pequeño resumen de lo que hicimos en la última clase cuando yo los puse a investigar sobre los distintos grupos que defienden los derechos de los animales y lo que ustedes encontraron allí en la clase. Bueno, entonces vamos a empezar como para recordar, para volver a aterrizar en el tema. Vamos a revisar la discusión de Tom Regan en Jaulas Vacías. Ustedes leyeron el capítulo 3 y 4, los capítulos 3 y 4, y pues como quizás todavía recuerden, en el capítulo 3 Regan explora la noción de los derechos humanos y trata de pensar y pues no sé, de reflexionar sobre en qué es que se apoya la idea de los derechos humanos. Él dice que ser titular de derechos morales es como tener una especie de protección. Eso está en la página 50 del libro. Y recuerdo que en ese punto pues nos preguntamos si en ese momento Reagan estaba apelando a una ética de tipo contractualista al centrarse en una noción de derechos. Sin embargo, también señalamos que en algún lugar parece que su argumento es más bien kantiano, porque él dice, página 52, el respeto de los derechos de la persona es lo más importante, y al final del capítulo concluye que si uno tiene derechos, uno nunca puede ser usado como un medio, y eso es pues básicamente es el argumento de Kant, tal y como lo analizamos en la clase al comienzo. Reagan dice también que tener derechos es algo que nos iguala, ¿cierto? Que más allá de las diferencias, si planteamos que los seres humanos tenemos derechos, entonces eso nos pone como en un pie de igualdad. Y además señala que cuando alguien es más vulnerable, es el deber de los demás proteger los derechos de esa persona que es más vulnerable. Y me parece que pone el caso de los niños y de los ancianos. Bueno. En la siguiente parte de ese capítulo 3, Reagan pasa a reflexionar cuáles son las razones por las cuales nosotros tenemos derechos. ¿Por qué los humanos tenemos derechos? Vamos a ver si encontramos cómo es que él lo dice exactamente. Dice, explicar los derechos humanos, página 55. Los seres humanos son titulares de derechos porque, y hace una lista, ¿no? Los seres humanos, son personas, son autoconscientes, poseen lenguaje, pertenecen a una comunidad moral, poseen un alma, perdón, y Dios lo ha querido así. Entonces, acuérdense que lo que él hace ahí es señalar esos argumentos que se han utilizado usualmente para explicar por qué los humanos tienen derecho e irlos desbancando uno por uno para en la página 62 concluir que los seres humanos tenemos derechos porque somos sujetos de una vida, dice él, ¿no? Y que en tanto que somos sujetos de una vida, y esta era la conclusión que yo les señalaba hace un momentico, no podemos ser usados, dice Reagan, a ver, que tenemos una igualdad moral fundamental y no podemos ser usados porque cada uno de nosotros es un alguien y no un algo, es un sujeto de una vida y no una vida sin sujeto. Página 62. En ese punto de la discusión recuerdo que criticamos, pues en general a varios de nosotros nos pareció que los argumentos de Reagan eran un poco flojos, a veces, digamos, a veces un poco tramposos, y en todo caso, una de las críticas que ustedes mismos hicieron en la clase es pues que Reagan fundamenta todo su argumento en la idea de derechos humanos, que es una idea pues que tiene muchos problemas y que ha sido cuestionada de distintas maneras. Yo les señalaba que a mí también me parecía que esta idea de ser sujeto de una vida era como una especie de desplazamiento de la noción de sujeto, y pues que apelar a la noción de sujeto nos parecía
digamos, simplemente pretender extender la noción de sujeto a los animales nos parecía que era problemático y pues que dado que la noción de sujeto también resulta muy criticable desde distintas perspectivas filosóficas, quizás no era como el argumento más fuerte. Por otro lado, pues creo que hay que entender, digamos, que el proyecto de Reagan es justamente hablar de los derechos de los animales, entonces necesariamente él se va a inscribir en ese marco. Bueno, de ahí Reagan pasa en el capítulo 4 a pensar en los derechos de los animales. Esto está en la página 64. Si yo lo pudiera resumir de alguna manera, diría que los argumentos de Reagan están orientados a señalar que hay unas semejanzas entre ciertos tipos de animales y nosotros, y que esas semejanzas tienen que ver con el lenguaje, con una fisiología, dice comportamiento idéntico, cuerpos idénticos, fisiología idéntica, orígenes idénticos. Y en esa medida concluye que hay ciertos animales que son sujetos de una vida. Recordarán, esto no lo miramos con tanto detalle, pero él dice que son los mamíferos y que las aves, sobre todo, ¿no? Y que si esos animales son sujetos de una vida, pues por lo tanto, si ya probamos, digamos, que los seres humanos tienen derechos porque son sujetos de una vida, aquellos animales que son sujetos de una vida tendrían que tener, por lo tanto, los mismos derechos. Digamos que a mí lo que me preocupa de esa argumentación, por un lado, es que la manera de defender a los animales es decir que son semejantes a nosotros. Es decir, que la argumentación que él hace para apoyar la idea de los derechos humanos, de los derechos de los animales, es que los animales, ciertos animales, son tan parecidos a nosotros que tienen que tener los mismos derechos que nosotros. La pregunta que yo querría hacer ahí es si nosotros no podríamos pensar más bien en alguna manera de defender los derechos de los animales más bien por la vía de la diferencia y no necesariamente por la de la identidad, pero no sé, quisiera pues dejar eso como una pregunta para ustedes y un tema para reflexionar. Esto, grosso modo, es lo que hablamos alrededor del texto de Reagan. Si quieren, por supuesto, lo pueden leer completo. Yo se los puse en la carpeta. Después, la siguiente clase, ustedes investigaron un poquito sobre distintos grupos que defendían los derechos de los animales. Entonces, aquí pues yo tomé notas, acá tengo la lista de lo que ustedes mismos encontraron. A nivel mundial, la ASPCA, fundada en 1866, el Animal Liberation Front, que sale en la película que vimos, que es de 1976 y que es considerado un grupo terrorista por algunas de sus acciones. PETA, pues, de 1980. Y luego otros grupos que ustedes encontraron como Anima Naturalis, Boycott con B pequeña, BKC o la Revolución de la Cuchara. Bueno, y ahí, aunque no todos estuvieron, pues les podemos contar, tuvimos una discusión muy interesante con puntos de vista bastante diversos entre ustedes. Digamos que una de las cosas que vimos es que no todos estos grupos buscan exactamente lo mismo, que hay matices y que hay que tener en cuenta pues que tienen perspectivas un poco distintas. Algunos son veganos, otros grupos están más bien en contra de, no sé, de la industria cárnica y la manera como se produce sufrimiento a los animales y que de pronto habría otras maneras más humanas, irónicamente, de tratar a los animales, pero no todos buscan exactamente lo mismo, ¿cierto? Otros, por ejemplo, buscan apoyar a las compañías que no son crueles y que no hacen experimentos con animales, como las compañías de maquillaje. Y ahí recuerdo que algunos de ustedes nos dijeron que había polémicas alrededor de esto, por ejemplo, que había polémicas acerca de cómo PETA da como unos sellos de ¿cómo decirlo? Como que acreditaba a las compañías que no que no eran violentas con los animales, que no hacían pruebas con animales, pero vimos que dentro de eso había unas cosas un poco más turbias donde no era siempre tan claro
que ellos fueran totalmente transparentes en la manera como hacían, como daban ese tipo de certificaciones. Hablamos de algunos cuestionamientos a algunos de estos grupos, como por haber hecho incluso trampas y falseado testigos, pero bueno, esos son ya como escándalos. A ver, otros temas que discutimos en torno a estos grupos. Bueno, había un tema importante que era la cuestión de las jerarquías, ¿cierto? Digamos que una pregunta grande que nos hicimos y que yo creo que tenemos que seguirnos haciendo y pensar con más cuidado, y vamos a poderlo seguir pensando con los libros que leeremos después, es decir, con la novela de Coetzee y con el libro de Derrida del animal, era esta cuestión de las jerarquías, justamente. Esa era una pregunta importante. Alguien señaló, pues en las constituciones se defienden los derechos de los humanos, mientras que los derechos de los animales están más bien contenidos en decretos. Esto pues tiene mucho sentido, obviamente, porque las constituciones pues justamente están hechas para los humanos y para los ciudadanos y los nacionales de un país. Entonces, una pregunta que surgía ahí en la clase era, bueno, ¿querríamos que fueran equivalentes o que tuvieran el mismo peso? Es decir, ¿querríamos que los derechos de los animales y los derechos de los humanos tuvieran el mismo nivel? ¿Qué querría decir eso? ¿Vamos a hacer de los animales ciudadanos del país? ¿O qué haríamos en caso de que hubiera un conflicto, por ejemplo, entre los derechos de un humano y los de un animal? Si los ponemos en el mismo lugar, ¿qué implicaría eso? Entonces creo que eso nos plantea unos dilemas que vale la pena tener en cuenta. Recuerden que lo que hacemos en esta clase no es dar la solución, sino más bien ayudar a formular la pregunta. Entonces yo creo que cada uno de ustedes tendría que pensar hasta dónde le parece que es positivo o deseable que los derechos de los animales tengan exactamente el mismo peso que el derecho de los humanos, o si habría maneras de pensar en el trato a los animales que de todas maneras tenga en cuenta, digamos, como una premisa de no hacerlos sufrir sin que necesariamente lleguemos a pensar en términos de igualdad, como pues, lo que surgió en esta pregunta, digamos, en este tema de la discusión que tuvimos. A ver si me explico. Creo que la respuesta la tiene que dar cada uno, pero creo que lo que cada uno tendría que tratar de entender para sí mismo es dónde se quiere ubicar éticamente, cuál es lo que considera el valor máximo, la vida humana o el no sufrimiento en general, y qué dilemas plantearía o qué límites tendría pararse en cada una de esas posiciones. Lo podemos seguir discutiendo, espero que podamos. Bueno. Otro tema que surgió en la discusión, que también es un tema bien importante, es el asunto de la cultura. Esto lo discutimos en relación con la tauromaquia, con el tema de los toros. Pues como algunos dijeron, digamos, muchas veces lo que se dice es que la tauromaquia es una tradición muy antigua, que de hecho sí lo es, y por lo tanto debe ser defendida, dicen algunos, en términos de, digamos, por el lado de la identidad cultural. Esto es parte de mi cultura, esto es parte de mi tradición y por lo tanto yo tengo derecho a hacerlo. Eh, Eso pues nos plantea unos dilemas interesantes e importantes, que serían hasta dónde estamos dispuestos a defender este asunto de la identidad cultural, digamos, del derecho a la expresión de una identidad cultural. ¿Es absoluto ese derecho? ¿Es total? ¿O podemos ponerle algunos límites a ese derecho y cuáles serían? Y bueno, creo que en ese punto esa era la pregunta que más nos competía. Eso sin olvidar por qué es importante que una constitución garantice el derecho a la identidad cultural, sobre todo a las identidades minoritarias,
¿Y qué pasaría si aboliéramos por completo ese derecho? ¿Cierto? Entonces tratemos de pensar el dilema justamente como un dilema en los dos extremos. ¿Qué pasa si nos vamos para un lado y qué pasa si nos vamos para el otro? ¿Cuáles podrían ser las soluciones quizás intermedias entre el derecho a expresarse uno culturalmente y los límites que se le pueden poner a ese derecho cuando llevan, por ejemplo, al sufrimiento de un animal, como en el caso de los toros? Y bueno, finalmente hubo un comentario que a mí me pareció muy, como un reto, muy retador, porque alguien dijo que nuestra defensa de los derechos de los animales no era totalmente generosa, que cuando, sobre todo cuando pensábamos en nuestras mascotas, que porque nuestra relación con las mascotas no es una relación, digamos, desinteresada, sino que el afecto que tenemos por nuestras mascotas tiene que ver con el afecto que nos devuelven las mascotas a nosotros y que por eso ese deseo y esa preocupación por los animales domésticos no era necesariamente totalmente, pues, desinteresada, que era lo que decía esta persona, perdón si me repito. Lo cual me hizo pensar en los cuestionamientos que le hacíamos al texto de Reagan, porque defendemos a los animales en tanto que se nos parecen, ¿cierto? Y bueno, yo creo que poco más o menos eso es lo que discutimos en las últimas dos clases. Quería como que volviéramos a aterrizar en el tema para que podamos empezar a pensar entonces ahorita ya en la novela. Listo, ahora seguimos entonces con la novela.